Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de Todo Conecta. Mi nombre es Osvaldo, conocido como Os, y como ya saben, estamos en el mes de la mujer y hoy tenemos aquí dos grandiosas mujeres que traen una historia muy particular de la cual vamos a hablar todos en este episodio. Estoy súper emocionado, son dos super mamás y ya se van a dar cuenta de qué exactamente les estoy hablando con nuestras invitadas de hoy. Tenemos a Pilar Solano, conocida como Pili, mamá, claramente, esposa, turistóloga, trabajadora social de profesión, trabaja como Ops Manager desde hace casi 6 años, viajera de corazón, totalmente. Desea conocer el mundo entero, así se describe ella misma. También tenemos con nosotros a Meribeth, ¿verdad? Meribeth Martínez, de Heredia, Costa Rica. Herediana, las dos. Bueno, Pili es más como manuda, más bien. Herediana es nada más Sí, donde vive, ¿verdad? sí, 38 años. Bueno, se me olvidó un dato. Pili, mamá de gemelos. así es. ¿Cuántos años tienen? En una semana cumplen 5. En una semana cumplen 5 años, ¿ok? Y por el otro lado tenemos a Mary, ¿verdad? Mamá de cuatrillizos de 5 años, muy cerca uno del otro. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó, quién contagió a quién aquí. Trabaja para CMI Alimentos como jefa de Trade Marketing para la unidad de negocios. Casada, le gusta la cocina. Imagínense, aún así tiene tiempo de cocinar con 4. Le encanta caminar, visitar parques, mamá a tiempo completo, pero también una profesional. Bienvenidas a las dos y muchas gracias de verdad por aceptar la invitación al podcast. Muchísimas gracias, Osva, más bien por la invitación. Vamos a ver qué les podemos contar, de qué les podemos hablar hoy. Claro que sí. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que ya en este momento, con esa introducción, todos los que están escuchando, obviamente tienen tantas preguntas como yo. Eh, Yo traté de abarcar lo que pueda, ¿verdad? Cuando haga el post, ahí les pueden etiquetar y hacerles más preguntas si tienen. Yo voy a tratar de cubrir las que pueda por acá. Entonces, vamos a iniciar con esto, ¿verdad? Porque más allá de ser mamás, gemelos, cuatrillizos, esto es todo una logística, ¿verdad? Entonces, yo quiero entender primero que todo, ¿cómo reciben la noticia? Cuénteme usted, Pili. Usted que son solo dos? Solo dos. Cuénteme, ¿cómo recibió la noticia? ¿Cómo pasó esto? Vieras que más bien que te quería contar, digamos, mi esposo y yo, bueno, Sergio y yo estábamos tratando de ser papás, ¿verdad? No sé qué, nos habíamos dejado de cuidar y ya llevamos varios meses, ¿verdad? Intentando Ujú, y todo bien, o sea, chill, si pasaba todo bien, si no pasaba, pues todo bien, ¿verdad? Eh, y resulta que pues pasaron los meses, pasaron los meses, pasaron los meses y tuvimos unas vacaciones, ¿verdad? Fuimos de vacaciones y resulta que lo curioso de esto es que fuimos a un lugar en México, fuimos a visitar un lugar donde había un chamán, ¿verdad? Y mi esposo y yo andamos en un grupo con un montón de gente, 40 personas en el bus, alguna cosa así. Y el chamán nos dice, "Ey, pónganse aquí en fila, yo voy a contarles de las cosas que él sabía, ¿verdad? De ujú. cosmovisión y cosas así. Y tenía un montón de figuras en una mesa. Y resulta que en esa mesa él empezó a agarrar cada una de las figuras y se las empezó a dar a personas dentro del grupo. Era un grupo muy grande de gente, ¿verdad? Y agarró a mi esposo y a mi esposo le dio de una figura. Y yo, bueno, todo bien, lo pasó al frente, ¿verdad? Empezó, siguió repartiendo figuras y a mí me dio, creo que la última, la antepenúltima, y nos llama al frente y empieza a explicar, digamos, cuáles son las figuras y qué significa y por qué nos las dio, ¿verdad? Mi esposo le explica unas cosas y un montón de cosas que yo decía, uy, sí, coinciden. Dice, ¿qué es esta vara, verdad? Coinciden con las cosas que tal vez le están pasando, ¿verdad? Porque habla cosas muy específicas de la familia. Y yo, sí, exacto. Yo, este mae tiene toda la razón, eso es lo que le está pasando, ¿verdad? Y cuando llega a mí y me da esta figura, yo decía, ¿qué es esto, verdad? No tenía la menor idea qué era. Me da una figura y me dice, esta es la diosa de la fertilidad. Y yo, ¿qué diablos? Yo, ¿cómo? Ay, La no, diosa de la fertilidad. Y Ahí yo así como, empezó todo, el corazón Pili. así. Yo el corazón, yo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y resulta que ya salimos de eso y dice yo, usted vio esa cosa, yo como me dio eso, ¿verdad? Y nosotros teníamos como 2 noches antes, creo que sí, como 2 noches antes ya veníamos hablando de, ¿qué pasa si no?
¿verdad? Por un método natural, ¿qué pasa si no? ¿Cuál es la decisión, verdad? Porque ya Ujú. teníamos un rato de intentar, pero de nada, ¿verdad? Entonces veníamos hablando y después pasa eso, y yo, santísima, ¿verdad? ¿Qué es Esa esto? fue la señal. Se lo juro que sí. Y resulta que a los días, ¿verdad? Estábamos de vacaciones, nos habíamos ido como 15 días y nosotros nos gustaba viajar así, sí, lo que pase, ¿verdad? Llegamos de un punto A a un punto B y ahí todo lo que suceda, ¿verdad? Y en ese viaje hicimos buceo, brincamos en el agua, o sea, hicimos un montón de cosas, ¿verdad? Y a los días me empiezo a sentir yo mal y yo, o sea, yo no, estaba está como rara, ¿verdad? Me empiezo a sentir ya como diferente y yo no, yo esto no está como que yo no, esta no Mm, soy yo decía, yo creo que ya esto tiene nombre y apellido, ¿verdad? Y resulta que ya a los días, ¿verdad? Porque faltaban unos días para que terminaran las vacaciones, yo decía, yo no, yo creo que nos tenemos que hacer una prueba, porque yo ya tenía unos días de atraso, ujú. ¿verdad? Nos hacemos la prueba acá en la casa y efectivamente positivo, o sea, digamos, uno sacando la prueba y ya Esas era fallan a positivo. negativo, Sí, sí, a no, no, esa positivo no no. fallaba negativa, esa era de una vez. Usted lo puso y ya estaba en positivo, ¿verdad? Me dice, espere Positivo. 10 minutos y ya estaba en positivo. Y yo, ay, santísimo, ¿verdad? Esto, bueno, qué bonito, ¿verdad? O sea, ya lo sentía y efectivamente, ¿verdad? Estábamos embarazados. Wow. Pero el tema fue, sí, estamos embarazados, ok, todo bien. Pero ahora hay que ir a hacerse el ultrasonido Ujú, vamos los dos a hacernos el ultrasonido justamente el día que cumple años mi mamá. Eh, y llegamos y el doctor dice, bueno, ¿por qué están aquí? Y yo, bueno, ya nos hicimos examen de embarazo, ¿verdad? Da positivo, ¿verdad? Yo no recuerdo si habíamos hecho el de sangre, pero ya sabíamos que sí. Y yo me sentía ujú, rara y yo sabía que sí, ¿verdad? Y el doctor, bueno, venga acá, póngase en la camilla para hacerle, digamos, el ultrasonido y no sé qué, ¿verdad? Y mientras me está haciendo el ultrasonido, Sergio está de un lado y el doctor me dice, bueno, vea la pantalla, ¿qué ve? Y yo, de dos huecos, es lo que yo veo, yo, dos huecos, ¿verdad? Y el doctor me dice, efectivamente, son dos. Y yo, ¿cómo? Son dos. Y yo, de la entonces, diosa la fertilidad. y yo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y entonces yo era entre, me reía y lloraba porque no sabía cómo sentirme, Wow. porque era una noticia, yo sabía que estaban dos embarazados, pero no que eran dos, ¿verdad? Y yo nada más escuchaba de fondo, ¿verdad? Entre yo lloraba y me reía, yo escuchaba así, yo, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Y ¿qué pasa? Mae, uno se está dando cuenta qué es lo que está pasando, ¿verdad? Son dos. Y el mae todo Mm, feliz. Y yo, ok, yo, así con el corazón a las 5000. O por sea, tanto supuesto. que, tanto que el doctor me tuvo que dar algo para como tranquilizarme. Porque a Wow. mí se me aceleraron muchísimo las palpitaciones, ¿verdad? Porque una cosa es embarazo uno, todo bien, Ajá. después de tanto tiempo. Y otra es embarazo dos, vienen dos. Y uno no está preparado para eso, ¿verdad? Qué increíble porque realmente es el hecho de que las emociones y cada quien las vive en lo que sabe que tiene que pasar, ¿verdad? Ujú. Yo creo que para uno como papá, tal vez es como, ay, sí, ¿verdad? Pero el proceso es de ustedes, ¿verdad? Y Sí, todo lo que tienen que llevar ustedes y cargarlo uno, ¿verdad? Todo el peso que se aumenta y todo lo demás. Y 2 entonces yo calculo que ahí usted era como, usted pensaba era en el momento, dice: "Ahí tienen que salir 2 son 2 chiquitos, son todo lo Sí. que tienen que pasar, todo el proceso que tengo que pasar". Entonces me hace gracia de cómo usted lloraba felicidad, pero el otro era nada más la pura felicidad. Qué bueno. Mary, ¿usted cómo fue su historia? sí, ¿Cómo se mi dan historia cuenta es ustedes? como demasiado, ¿qué le puedo decir? Eh, yo año y medio más o menos antes de darme cuenta que estaba embarazada de mis 4 bebés, tuve una pérdida. Okey. Entonces, cuando me doy cuenta de este embarazo, ¿verdad? Eran había más miedo, más incertidumbre, ¿verdad? Claro. Más emociones encontradas, pero estábamos muy felices de quedar embarazados, digamos, porque sí Ujú. deseábamos ser papás. Pero lo peor de la historia y la parte más emocionante era que nos damos cuenta, ¿verdad? Que estamos embarazados, todo bien y bueno, vamos para adelante y súper positivos de que esto iba a salir mejor que la primera vez. Es la primera vez. Pero el asunto es que me doy cuenta, ¿verdad? Que estoy embarazada,
seguidamente que estoy embarazada de gemelos y estábamos súper felices de que eran gemelos. Posteriormente, 15 días después me doy cuenta que eran tres. Posteriormente me doy cuenta que eran cuatro. Y obviamente, Dios, o sea, fue una noticia cada vez tan abrupta que había llanto, había preocupación, había demasiada felicidad, había demasiadas preguntas en medio, ¿verdad? claro, El proceso. Em, y me acuerdo que ya después ya llegué a tener como tanto miedo, digamos, que todos los jueves que iba ya, me veía en un hospital los martes y en el privado me veía los jueves. Y cuando ya tenía la confirmación absoluta de cada niño que iba saliendo, venía con cajas de Pix a la casa de mis papás para pedir consuelo y contarle a todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo estaba wow, demasiado asustado. Y yo decía, no, esto es una claro, película, o sea, ahorita me voy a despertar, pero, pero hubo también un proceso de negación en ese momento, porque okey, ¿quién va a esperar a tener cuatro bebés, verdad? O sea, para nada es algo natural, ni mental, ni emocional, ni procesarlo jamás, pero siempre como con mucha fe y mucha convicción de que todo iba a salir bien esta vez. ujú, O sea, yo estaba como con una seguridad así, pero demasiado de que todo estaba bien. Entonces, fueron súper bienvenidos, ¿verdad? Claro, me daba demasiado miedo el siguiente ultrasonido, que algo más saliera. Yo decía, sí, yo soy imagino que mutante, o usted decía: sea, "Yo no quiero ir". ¿qué pasó aquí, verdad? Pero, pero súper felices, digamos, al final tuve mucho apoyo familiar, ¿verdad? Ujú, Obviamente de mi esposo también viviendo su proceso, pero estábamos súper unidos y eso como que nos dio mucha fortaleza como a enfrentar la claro, noticia, pero sí, o sea, una noticia súper anormal, ¿verdad? Porque yo decía, claro, ¿y si sale algo más? ¿Qué voy a hacer, verdad? Y poco antes de eso, o sea, tal vez un año, 2 años más o menos, una muchacha de aquí, de Costa Rica, ¿verdad? Había tenido quintillizos. Y entonces fue como una noticia nacional y súper, ¿verdad? Y pasó de todo con los bebés de ella y solo sobrevivió una. Entonces yo estaba con el corazón, claro, ¿verdad? Así como que decía, ay, no, y yo no quiero que salga nada más. ¿Qué fue lo que pasó? Y mil preguntas. Pero en ese proceso nos llevó por lo menos unos 2 meses y medio, ujú. digamos, hasta que ya eran como los cuatro. eh, y yo decía, revisen, por favor, revisen que no haya Yo nada tenía más. miedo que le dijeran: "Recuerde que no hay quinto malo". Ya, claro. Sí, 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 sí. Y qué Pero increíble, sí, ¿verdad? Digamos, porque yo creo que esto me como que las 2 me contestaron mi siguiente pregunta. Una parte es la reacción, ¿verdad? En el momento, pero después viene un golpe de realidad, ¿verdad? claro. De realmente decir como, o sea, paremos que el mundo se pare y dice que un momento, ¿verdad? Voy a tener 2 hijos, voy a tener 4, ¿verdad? Ahí entran muchísimas cosas, o ahora todavía, como dice usted, Mary, ¿verdad? Viendo lo que había pasado con otra persona, todo eso, la mente le empieza a jugar a uno en contra. Ujú, Ya usted sabe que obviamente yo imagino que los doctores, si ya yo he escuchado siempre que un hijo siempre hay como un 50-50, ¿verdad? La mamá siempre tiene un riesgo y el bebé también tiene un riesgo siempre. Entonces, ahora imagínese ese riesgo multiplicado por 2, multiplicado por 4, ¿verdad? claro. Em, ¿Cuáles son las reacciones de los familiares, digamos, en el hecho de que obviamente hay emoción, pero también es como, voy a ser abuela, pero usted es mi hija, ¿verdad? ¿Y qué pasa en ese momento también con los familiares? Empiezo. Yo creo que en el caso mío, digamos, como nosotros nos dimos cuenta justamente el día de cumpleaños de mi mamá, Ujú, ¿verdad? Nosotros teníamos cita antes y luego íbamos a ir a cenar, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, pero ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué les decimos? ¿Cómo les decimos? Regalo de cumpleaños para la abuela, ¿qué será, verdad? Fuimos a comer y todo y como que en la cena no, ¿verdad? Como que okey, no salió porque nosotros estábamos como asimilando el asunto, ¿verdad? Y después, como los días de nosotros, sí, ya, contémosles, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que Sergio le decía a mis papás, les dice, hey, es que tenemos algo que contarles. Y mi mamá, Pili está embarazada.
Y yo, ¿cómo Típica sabe? abuela, ¿verdad? Y yo, ¿cómo sabe? ¿Verdad? Y me dice, sí, yo sabía, yo la veía en las fotos, ¿verdad? Porque del viaje, ¿verdad? Dice, yo la veía en las fotos, ahí ya ella fijo está embarazada. Ajá. Y yo, ¿cómo sabía, Wow. verdad? Y se yo, pero eso no es todo, ¿verdad? O sea, el hombre quedando suspenso, eso no Faltaba. es todo, ¿verdad? Y yo creo que fue mi papá, si mal no recuerdo, el que dijo, no, ¿verdad? Así como, que no. Y nosotros, sí, son gemelos, ¿verdad? Entonces mis papás estaban súper, súper, súper contentos, ¿verdad? Mi Ujú. hermana también. Y mi hermano así como, es en serio. Mi hermano siempre decía, es que antes no estaban y ahora ya están, ¿verdad? Era así como de dónde aparecieron, en qué momento salieron. Pero sí recuerdo, digamos, el momento que le contamos como a la familia extendida, me acuerdo que le contamos a todos, digamos, andábamos celebrando el Día de la Madre justamente, eh, y resulta que les empezamos a hablar, ¿verdad? Entonces le contamos a todos que estábamos embarazadas. Yo tengo una tía que se puso a llorar y la mujer, o sea, una cosa, ¿verdad? Abismal, digamos, la reacción de ella. Y ella así como lloraba, pero una cosa de la felicidad y todo, pero fue una cosa así como decía, "Ay, o sea, qué lindo, ¿verdad? Que se preocupen así, Ujú. porque yo me imaginé la reacción de ella. Mi mamá era como, "Ah, claro, yo ya sabía, usted ya venía embarazada". Y yo, eh, pero creo que a mí fue como más como lo que me pegó, creo que era como cómo pensaba, digamos, yo decía en el trabajo, ¿verdad? Mm, Porque recién, antes de las vacaciones, me habían promovido, ¿verdad? sí, me acuerdo. Y yo como, ay Dios, como voy y le digo a mi jefa que es que, Dios, o sea, me acaban de promover y yo estoy embarazada, ¿verdad? Entonces ese fue como uno de los sustos, ¿verdad? O sea, un susto que uno no debiera tener, pero inconscientemente yo lo tuve, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, no se me olvida, estaba haciendo fila, digamos, en la cafetería y estaba, recién venía, o sea, recién venía yo como sabiendo la noticia, ¿verdad? Estaba haciendo fila en la cafetería y andaba con un vestido. Y me acuerdo que había una compañera de trabajo que llega y me dice, Pili, usted está embarazada. Pero así como de un lado al otro, y yo, yo, ¿qué le pasa? Yo, ¿por qué? ¿Cómo sabe? Y usted casi como, "Shh, no Yo, he ¿por qué? dicho todo". Sí, exacto, pero, o sea, pero ella me vio así, yo, como, pero ¿por qué usted sabe, verdad? Y justamente fue que le dije a Raquel, que en paz descanse, digamos, en ese momento, que era mi ex jefa, eh, de Raquel, es que estoy embarazada, y ella me decía, Pili, pero ¿qué le preocupa? Más bien felicidades, Felicidades, celebre, o sea, exacto, esté exacto. alegre. Me dijo, yo sí, Raquel, pero es que el puesto, vaya, o sea, tranquila, ¿qué le pasa? Disfrute, ¿verdad? Entonces creo que Mm, fue como una ey, cosa como entre, mientras uno se acomoda, uno entiende ujú. porque uno dice, "Ey, es que una cosa es uno y otra cosa ya son dos", y, o sea, el apoyo y todo, ¿verdad? Entonces en mi caso fue como bonito, y ya digamos como que algunos lo sabían antes que yo, ¿verdad? Antes de que yo lo dijera, pero sí fue como vacilón eso. Y en su caso, Mary. En mi caso, ay, yo no sé, fue tan, yo decía, por lo que yo había vivido, no, tengo que Ujú, aguantármelo, no voy a contar tan rápido, voy a esperar sí. a ver qué pasa. Pero yo de verdad en mi vida he visto a mi esposo tan emocionado de contar algo, porque era tal la emoción y la situación y todo que él venía a mi casa y a todo el mundo a contarles, o sea, no se lo podía Wow, aguantar. Él necesitaba como soltar eso, como un soltarlo. desahogo, ¿verdad? Y yo, honestamente, digamos, como que el proceso así, como que me puso más a pensar en el presente, fue también el tema del trabajo, porque Okey, yo decía, ¿cómo lo voy a decir? O es que, o sea, esto es algo como que, sí, seguro nunca más voy a volver, y empezaba a pensar cosas que no tenía que pensar en ese claro. momento, ¿verdad? Ujú, Ni sabía qué iba a pasar. Y también había tenido como una oportunidad de crecimiento, digamos, de un cambio de puesto dentro de la misma empresa. Y me acuerdo que mi jefe no estaba en Europa, o sea, pero así como 2 meses. Y yo lo buscaba y ya yo tuve como, o sea, tuve que decírselo por teléfono. Y me ataqué a llorar contándole, porque yo decía, no me va a entender porque él no tiene hijos, ¿verdad? ujú, Ujú, Y me dice, Mary, suave un toque. O sea, usted está preocupada, pero ¿qué le sucede? Me dice, ujú, sí, este es el tiempo de que le retribuyamos todo lo que usted ha dado a la empresa. Y guau, para mí eso fue, ujú, y yo decía, ¿cómo alguien, o sea, que totalmente fuera de la qué familia, bonito. te da esa paz, ¿verdad? Te da esa tranquilidad? Y él me dice, disfrute el momento, necesito que esté tranquila, que lo esté disfrutando, vamos a acomodar su horario, no te preocupes. Entonces como que yo ahí entré como en calma, Okey, porque uno como mujer se autoexige a veces mucho, ¿verdad? De ujú, querer tener el 100 en todas las cosas y en ese momento
yo pensaba mucho como en el trabajo, yo decía, ay, seguro, no voy a poder caminar, me voy a incapacitar, ¿verdad? O sea, pero una cosa que Sí, eran sí, tantas sí, las sí, sí. emociones y los pensamientos que, pero así, como que era demasiado, como que estaba demasiado acelerada. Y ese momento cuando hablé con él me ayudó como a soltar y a empezar a Y disfrutarlo, empezar a ¿verdad? disfrutarlo. Sí, Qué sí, sí, vacilón sí. porque me hace pensar, tengo 2 preguntas, comentarios de esto. Uno, ¿piensan ustedes, ahorita que estamos hablando así, que esto ha sido como algo que pasa en realidad, digamos, en las empresas, tal vez que ha creado como ese miedo? Porque viera que voy a contarles una anécdota también, cuando yo empecé, bueno, no a trabajar aquí, una amiga empezó a trabajar y ella era supervisora, la acababan de contratar de supervisora de un departamento y todo lo demás. Y me acuerdo, ella es colombiana y, estábamos hablando y quedó embarazada. Y yo no era el jefe, no era nada. Y simplemente como tenemos amistad, se acercó y me dijo: "Es que viera que estoy preocupada". Y yo: "Ujú, ¿qué pasó?". Y me cuenta: "Estoy embarazada". Y yo: "Felicidades". Y de una vez fue exactamente una reacción parecida, ¿verdad? En el hecho de que es que me acaban de contratar y en este puesto y ahora yo no hallo cómo decirle a mi jefe. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa en la sociedad, verdad, de esto? Para que, vean, de 3 personas así conocidas, ¿verdad? Tengamos como la misma reacción. ¿Qué creen ustedes que tal vez? Creo que las 2 y ella, en puedo hablar, tuvieron una muy buena recepción a la situación, ¿verdad? Como en su caso, Mary, hora de retribuir todo lo que usted ha hecho, Pili, que celebremos, hágale, vámonos, ¿verdad? A ella también le fue súper bien. Pero, ¿creen ustedes que tal vez anteriormente había como este mito ahí de que si salía embarazada era como el problema en el trabajo para las mujeres, ese problema? ¿Cómo lo sienten eso socialmente? Yo creo que sí, ¿Sí? yo creo que sí. O sea, creo que con esa conciencia que hay ahora, digamos, de que hay un equilibrio, de que la mujer es profesional y también es mamá, ha habido como más apertura, pero no sé, tal vez pongámosle que unos 20, 25 años atrás, sí era como muy juzgado, ¿verdad? Okey. Porque o la mamá se quedaba en la casa o trabajaba y al final siempre era juzgada y Mm, cuestionada, ¿verdad? Yo sí creo que ha habido como un cambio generacional, total, ¿verdad? Y ahora las mujeres estamos sí, en realidad más empoderadas porque hemos exacto. aprendido a tener como un equilibrio con las dos cosas y Ujú. lo hacemos bien, ¿verdad? Y lo logramos. Pero sí, creo que antes era un poco como... Y no solamente, digamos, en Costa Rica, o sea, sino en toda Latinoamérica, hablando como Sí. de Latinoamérica, en todos los países, uno escucha como las mismas historias de las mujeres, ¿verdad? De cosas que vivieron o que fueron juzgadas o cuestionadas, ¿verdad? Por temas de sus hijos. O yo creo que inclusive también, ahora que pienso un poco más esto, es como había mujeres que si estaban embarazadas no buscaban trabajo, porque como entra en el tema de la licencia de maternidad, ¿verdad? Es como ninguna empresa me va a contratar para Claro, dejarme ir cierto tiempo. Yo creo que ese es como el sustillo, tal vez, y mucho puede ser, digamos, cosas que le han traspasado a uno, ¿verdad? Tal vez Ajá, creencias, tal vez también una experiencia de alguien cercano, ¿verdad? Que uno cree y uno se preocupa por eso, ¿verdad? Porque lamentablemente, digamos, a nivel social, digamos, un hombre no sufre de eso, ¿verdad? Un hombre está embarazado y ujú, todo bien, ¿verdad? sí. En cambio, uno piensa en eso, ¿verdad? No dice, chica, ¿verdad? Me voy a ir, bueno, en el caso de Costa Rica, 4 meses, ¿verdad? En el caso de nosotros, por ser múltiples, pues un mes más por cada bebé, Esa no me la ¿verdad? sabía. Sí, sí, ¿verdad? sí. Entonces, Mire, él fue bien entonces en eso. 7 meses estuve yo fuera, Ay, 7 meses. ¿verdad? Entonces, todo eso Porque es un son mes más por cada decisiones. niño. Entonces era como decir los 4 y ahí va sumando. Sí, guau. sí, Entonces todo eso es muy diferente, ¿verdad? Y después uno piensa, digamos, dice, bueno, y si quiero el tema de la lactancia, ¿verdad? Si lo aplica, ¿verdad? Y es que el tema de la lactancia a veces la gente entiende nada más es porque tengo que ir a dar y alimentarlo, pero es mucho, digamos, el recién nacido, el tema del apego, ¿verdad? De cómo creo esos lazos, de cómo creo esa seguridad, claro. digamos, en el menor, ¿verdad? Y cuando son múltiples, pues el reto, digamos, de la alimentación es más grande, Correcto. ¿verdad? O sea, digo yo porque es más grande porque son tareas, digamos, al Sí. mismo tiempo, no que alimentar uno no sea difícil, Ujú.
¿verdad? Y requiera mucha energía, sino que uno tiene que ser, bueno, que primero con uno y luego con el otro, y dependiendo de cómo uno lo alimente, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno piensa como mucho de eso, y yo sí había escuchado, digamos, como de situaciones donde la gente en otras empresas, digamos, le decían, bueno, y el tema de la hora de la lactancia, ¿cómo la va a tomar? Entonces ya era como un poco incómodo, ¿verdad? Cuestionado, ¿verdad? Cuestionado. Exactamente, ¿verdad? Como de, es que no quiere trabajar, ¿verdad? Ah, Entonces, okey. creo que eso es como parte de los miedos que le dan a uno, no necesariamente son ciertos en todos los lugares, ¿verdad? Y gracias a Dios, digamos, yo puedo decir que en el mío durante mucho tiempo tal vez no fue así, tuve en algún momento como una situación ahí medio complicadilla, eh, pero tal vez en el otro lado, Mary, porque también esa es una hora de lactancia por cada uno de los niños, ¿verdad? Entonces, nuestras jornadas eran reducidas, ¿verdad? Entonces, Sí. eso también uno lo piensa. Entonces, Guau. sí, creo que por ahí tal vez uno como que dice, "Sí, bueno, yo ya ahora voy a trabajar 6 horas. En el caso de Mm, Mary, trabajaba media jornada. mediodía. Entonces, sí, Literal, porque lo que exactamente. hacía era pegar el almuerzo. Entonces, o sea, salía a la 1 de la tarde y no volvía más. Me iba para mi casa. Wow. No, y también hasta para el papá, porque a los papás, digamos, hay una consideración, digamos, aquí cuando hay tantos Ajá. niños y se necesita cuidar, les dan una licencia de 1 mes justificada, digamos, porque el niño necesite un apoyo de cuidado. Entonces, en el caso, digamos, de mi esposo, le dieron una licencia de 1 mes. Entonces, tomó 1 mes de vacaciones para poder estar 2 meses, digamos. Porque como mis Ah, hijos, en mi caso que fueron, digamos, prematuros y estuvieron hospitalizados y todo el tema. Entonces, también, vieras que le dan, sí, que sí, sí, ayuda. sí, Okey. claro. Okey, entonces es bastante, curioso para mí, me hace mucha gracia este asunto, ¿verdad? Del mes por cada uno. Y me parece que tiene mucha lógica en realidad. Y qué bueno que realmente, existan ese tipo de leyes, ¿verdad? De opciones y que vengan a ayudar también. Cuéntenme un poco, porque me hace mucha gracia, dice, van a cumplir 5 y los suyos tienen 5. Entonces, ¿quién contagió a quién? Eh, ¿Cómo se conocen Mary y Pili? Cuénteme. Vamos, Pili, cuente. Pili Bueno, le Mary y encanta yo, contar la historia. sí, es vacilón, Mary y yo, bueno, tenemos más de 25 años de conocernos. Qué duro, ¿verdad? Decirlo así tan, tan alto. Sí, Tenemos suena muchos años, demasiado. tenemos muchos años de conocernos y resulta que estuvimos en la misma escuela, pero no nos hablamos, ¿verdad? Cuando entramos al colegio, decidimos ir a un colegio diferente, digamos, al que queda cerca de la casa. Y fuimos compañeras, entonces, por obra y gracia de Dios nos tocó juntas, ¿verdad? Y empezamos pues una amistad muy bonita desde entonces. Luego tal vez como más entradas para los 15 años y cosas así, pues nos metimos a un grupo de scouts. Entonces, Mary y yo teníamos muchas, muchísimas aventuras, digamos, desde ahí. Y desde Ya. entonces hemos sido amigas, ¿verdad? Y yo creo que quería contar esta parte súper interesante, digamos, de Mary, de estando, no sé, como temprano los 20, creo que sí, ¿verdad? Teníamos una actividad esto con los amigos de los scouts y fuimos pues a un parque, íbamos a un picnic y no sé qué, pasarla bien, ¿verdad? Nosotros Ujú. divertirnos y vacilar y todo. Y pues nos agarró esta risa, ¿verdad? Porque Mary llegó con una camisa que decía grandes proyectos, ¿verdad? Entonces todo el mundo decía, "Mary, pero grandes Abierta, proyectos". Así, abierta a grandes proyectos. sí, era abierta a Abierta a grandes proyectos, grandes proyectos. Ese es el ¿verdad? Ni problema de para, manifestar, vea, uno tiene que tener mucho cuidado en la parte de manifestar. ¿verdad? O sea, Uno y no ese día, sabe lo que está haciendo a no, veces. y ese día nosotros era Mary, o sea, ¿a qué está abierta, verdad? Porque era una cosa y los amigos le decían, Mary, pero ¿usted para qué va? ¿Usted para qué va, verdad? Y aquí, ¿verdad? Unos años después, los grandes proyectos que Dios tenía para ella y que ella también, digamos, ha 4 encontrado, proyectos de un solo. sí, 4 proyectos, ¿verdad? Eso Grandísimos. quedó para la historia en fotos, en Sí, recuerdos, en... Bueno, tuve sí, que guardar la camisa como por años, ahí ya, y me quedaba, creo yo. sí. Y Sí, yo voy a decir bueno, que Mary fue la que me contagió, obviamente, porque los chiquitillos de Mary están más grandes. Entonces, cuando Ajá. Mary tuvo a sus hijos, bueno, eran de muchas manos las que se ocupaban, ¿verdad? No era un bebé que uno va a chinear un ratito, no eran 4, ¿verdad? Entonces, en aquel momento de yo sacaba tal vez unos ratitos, iba de vez en cuando a visitarla, ¿verdad? Okey. A chinear, ¿verdad? Hoy chineaba uno, el otro día chineó otro y así. sí.
Y fijo, fue la junta con ella, ¿verdad? Porque creo que los chiquitillos tenían que eran 9 meses, ¿verdad, Mary? Más o menos. No, hombre, menos, Tenían menos. menos. Estaban súper recién llegados, o sea, em, póngale que tenían iban para 3 meses tal Ah, vez. bueno, sí, 3 meses. Wow. Cuando yo me di cuenta que estoy embarazada, No. ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo fui a la casa de Mary. Desde ahí nadie la eh, visita, Mary, ya nadie quería ir. Es un Sí, peligro ir a esa casa. sí, total. Empecé a dar miedo. de fijo. Sí, y yo me acuerdo que yo dije, o sea, a la primera que yo dije, yo tengo que decirle a Mary. O sea, entre todos yo decía a mi familia y todo, pero Ujú, Mary es la primera, porque es la que me puede entender, ¿verdad? O sea, yo, bueno, ni menciono el nivel de ella, ¿verdad? ujú. Y dije, es la que me puede entender. Y yo me acuerdo que yo me senté y yo estaba hablando con ella en la cama, y yo, Mary, es que tengo que contarle algo. Y Mary así como, se está embarazada, ¿verdad? O sea, como que ella también sabía, ¿verdad? Todos, en Ajá, mi casa todo lo el mundo sintió de sabía. una vez. Sí, sí, sí. Y fue Le así, ¿verdad? brillaban los ojos. Le brillaban un montón los ojos a Pili. Sí. Entonces sí, yo creo que fue como el ¿Y agua qué o pasó alguna cuando cosa le así, dijo yo que digo. eran gemelos? Cuando usted le dijo a Mary.